Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Elvir, creo que lo he dicho bien. Elvir, cuéntanos un poco, porque sé que eres de Croacia, cuéntanos un poco qué tipo de creencias religiosas existen allí. Aparte de hablarnos de ti y esas cositas, ¿eh? Claro que sí, y gracias por invitarme. En Croacia prácticamente el 90% es católico, pero no todo el mundo es practicante. Por eso la tradición católica está profundamente enraizada en nuestra mentalidad, pero hay mucho trabajo espiritual que hacer en este ámbito para preservarla y hacerla florecer. ¿Su familia era católica fuerte o era católica simplemente de nombre? ¿Qué tipo de catolicismo? Bueno, es una situación complicada. Mi madre es de una familia católica y ella y mi abuela me educaron como católico. Pero mi padre es de una familia musulmana, aunque él mismo no es practicante y es prácticamente ateo. Él nunca, gracias a Dios, intentó introducirme en el Islam. Por eso, durante mi niñez, fui formado como católico, aunque de manera escondida, porque mi padre estaba en contra de la religión. ¿Pero recibía los sacramentos, iba a catequesis? Claro que sí. Hasta la edad de 12 años iba a catequesis y también hice la primera comunión. Y solamente cuando tenía alrededor de 14 años dejé la catequesis porque en Croacia es parte del programa escolar. Tenía mala nota en catequesis, lo cual perjudicaba la media. Por eso dejé la catequesis y no me confirmé en mi juventud. ¿Entonces solo dejó la catequesis por la nota o había algún otro tipo de razón con el Señor, con Dios? Claro. Algunos años antes, cuando tenía 12 años, decidí conscientemente hacerme ateo. Porque cuando era niño fui criado católico. Sí que rezaba y recuerdo lo que pensaba en la oración y esa relación que tenía con el Señor. Pero eso fue cuando tenía 10 u 11 años. Cuando tenía 12, empecé a escuchar música rock y punk. Estaba muy influenciado por el movimiento anarquista. Con todos estos pensamientos, decidí hacerme ateo conscientemente. Vale, pero después de después de hacerse ateo, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Cómo era su vida? Después de esa decisión, también fue una decisión consciente de no seguir los mandamientos de Dios, solo los que yo consideraba buenos y válidos, nada más. Entonces, yo hacía lo que me daba la gana. Como me encontraba en un ambiente al que no le gustaba mucho la iglesia, incluso odiaba a la iglesia, podíamos decir. Y mi actitud hacia la iglesia estaba volviéndose muy negativa. ¿Qué pensaba su madre de todo esto? ¿Estaba preocupada? ¿Le dejaba hacer? Claro que sí. Mi madre no estaba contenta para nada y rezaba por mí. Y constantemente me decía: es solamente una etapa, volverás a Dios y a la fe. Yo estaba profundamente convencido de que eso era imposible, que Dios simplemente no existía, que es solamente algo que la gente se ha inventado para explicar las cosas que son inexplicables con la razón, pero que ahora tenemos a la ciencia. Luego Dios es superfluo, es innecesario. Entonces
Eliminémoslo. Eliminemos todo el asunto de la religión. Yo pensaba que nada del mundo espiritual existía. Yo era completamente materialista en ese sentido. Cuando mueres, simplemente dejas de existir y ya está. Vale, para cambiar radicalmente de tema, ¿cómo empezó su afición a los deportes extremos y a los coches? En la época en la que me hice ateo, empecé a plantearme empezar una banda de rock con mis amigos y empezamos a hacer skate, monopatín, porque ese estilo de vida compaginaba con ese tipo de música. Más tarde, cuando me trasladé desde Osijek a Zagreb, la capital, para estudiar fotografía, también empecé a hacer snowboard y un tiempo después a hacer kitesurf. Entonces esos tres deportes eran mis favoritos. Entonces piensa que el deporte extremo le llenaba realmente en su vida, había algo ahí que le incitaba. Bueno, también se me daban bien ciertos deportes cuando era niño, pero había algo especial en hacer skate que me atraía. De hecho, cuando era pequeño tenía un skate para niños, pero no era nada serio todavía. Sin embargo, cuando tenía 13, 14 años, empecé a hacer trucos, el jump, el slide, el grind y ese tipo de cosas, y de verdad que me encantaba, lo disfrutaba. ¿Cómo era su estilo de vida? Por ejemplo, cuando estudiaba fotografía, ¿eran estudios universitarios? Sí, me matriculé en la Academia de Bellas Artes en Zagreb para estudiar cinematografía y fotografía. Pero nunca terminé los estudios porque empecé a trabajar tanto que vi que no necesitaba un título para ese tipo de trabajo. Solamente importa que tus fotos sean de buena calidad y si la gente está dispuesta a pagar por ello, nadie te va a preguntar ¿en qué universidad te graduaste? Por eso dejé la universidad y seguí trabajando, desarrollando mi carrera. ¿Cómo era su vida una vez que dejó la universidad y se centró en el trabajo? ¿Se dedicaba a sacar fotos? ¿Era fotógrafo? Al principio empecé con fotoperiodismo y eso significaba sacar fotos de todo tipo de eventos, deportes, política, eventos sociales, todo lo que ves en un periódico, ese tipo de fotos, esas son las que sacaba yo. Me atraía toda esa variedad porque no era monótono. Más tarde, también trabajé para un diario. Una vez a la semana sale una edición sobre coches. Y alguna vez me mandaron sacar fotos de coches. Y eso me hizo pensar en especializarme en fotografiar coches y motos. Todo esto estaba dentro de una empresa grande de medios de comunicación. Entonces fui al editor de la revista de coches y le dije si podía trabajar para ellos. Me dijeron, bueno, vamos a ver, y me mandaron a hacer un reportaje para ver las fotos que sacaba. Después estaban contentos y conseguí el trabajo. Estuve fotografiando coches nuevos hasta que entré en el monasterio. Vale, parece que esta vida de fotografiar coches, hacer deporte extremo en los ratos de ocio, ¿le reportaba al final felicidad? ¿Se sentía lleno? ¿Sabía que con eso podía tirar hacia adelante? ¿No necesitar nada más? Exactamente. Era el trabajo de mis sueños. En mi tiempo libre estaba practicando los deportes de mis sueños. Tenía tantísimos amigos. Todo era muy positivo, todo era muy feliz. O así parecía. Sin embargo, faltaba algo. Además parece que era un personaje así famosillo en Croacia, ¿no? Bueno, como fotógrafo estás en constante contacto con gente famosa y estás no sé si es la expresión correcta, en la esfera pública. Y Croacia es un país pequeño.
Sí, yo tenía una página de Facebook que tenía miles de fans, y eso que fue como hace unos 10 años, en los comienzos de Facebook. Entonces, pues sí, algunas personas me conocían y sabían de mi fotografía y los viajes relacionados con ello, porque para fotografiar coches nuevos, a menudo tenía que viajar a distintos países donde salían estos coches. Además, en mi tiempo libre me encantaba viajar, entonces subía todas esas fotos de mis viajes a Facebook y les interesaban mucho a la gente. Su actitud hacia Dios. ¿Diría que ese rechazo era fruto de la indiferencia o más bien del odio y de la aversión? Había algo de los dos. A veces ridiculizaba mucho a la gente por ser creyente. Les consideraba primitivos, me burlaba de ellos. Yo era muy cruel a veces. Y otras veces pensaba, bueno, si eso les ayuda, yo sé que no es real, pero si les ayuda a mejorar su vida, pues vale. Pero yo no podía, porque simplemente no podía creer. Ese fue el pensamiento que tenía a los 12 años. Me dije, no puedo creer, todo parece un cuento para niños pequeños. ¿Cuánto tiempo dura esta vida aparentemente perfecta y feliz? ¿Cuándo empieza el cambio? Bueno, como he dicho, aparentemente tenía todo lo que quería. Es verdad que tenía algún deseo caprichoso de tener un helicóptero o un yate, pero dentro de las cosas que estaba soñando, las tenía todas en este mundo. Aún así, faltaba algo y me molestaba mucho y no tenía cómo encontrar la paz. Antes de seguir profundizando en el cambio, me gustaría, no sé, por los que nos están viendo, que nos contara quizás algún momento peligroso haciendo snowboard o algún deporte de extremo riesgo, algo que le haya puesto en peligro su vida. Sí, había muchos. Pero fue solamente después de mi conversión cuando me di cuenta de cuántas veces podría haber muerto. En 2011 conduje y viajé en total alrededor de 120.000 kilómetros en un año. Era una locura cuánto conducía. También cogí una pequeña Vespa de 50 centímetros cúbicos, un ciclomotor, y viajé hasta Nordkapp, Noruega. Y otra vez de vuelta a Croacia, que son como 10.000 kilómetros, simplemente porque buscaba los límites. Yo estaba buscando algún sentido en la vida, buscaba plenitud, y era imposible encontrarla en el mundo. Hice todo, lo intenté tantas veces, hice tantas cosas peligrosas y no me llenaban el corazón. ¿En esta situación fue Dios quien se acercó a usted o fue usted quien se acercó a Dios? Bueno, siempre es al revés, porque en mi ignorancia nunca pensé en dirigirme a Dios. Y el caso es que había tantas personas rezando por mí. En primer lugar, mi madre, porque una amiga suya, que también rezaba mucho por mí, le dijo que rezara por mí como Santa Mónica rezaba por San Agustín. Y ella siguió ese consejo y rezó a Santa Mónica y a San Agustín también por mi conversión. A lo largo de un periodo intenso, durante como 6 años. Y solo gracias a esa oración, mi corazón se empezó a reblandecer. No era tan duro como un corazón de piedra. Y empecé a pensar en cosas más trascendentales. ¿Y su primer encuentro con Dios, cómo lo describiría? En el testimonio que normalmente doy, hay 3 puntos principales. El primer punto fue darme cuenta
de que Dios existe y también de que la realidad espiritual existe. Eso significa la existencia de los ángeles y de que nosotros tenemos un espíritu, que somos seres espirituales. Por este hecho solo no basta para causar la conversión, que es el segundo punto. Había que dar un paso consciente, aceptar esta realidad y vivir de acuerdo con esta verdad. Después, el primer paso fue, una vez que ya era creyente, la llegada de la vocación de Dios y mi respuesta a ella. Entonces, estos tres pasos son los puntos principales de toda esta historia. En ese primer paso de darse cuenta, ¿hay algún tipo de inspiración espiritual? Bueno, también fue un proceso. En primer lugar, algunas personas me dijeron que habían ido a retiros espirituales o algo semejante, donde experimentaron algunas manifestaciones de la realidad espiritual, concretamente manifestaciones demoníacas de personas que estaban metidas en el ocultismo, haciendo algo que ya en contra del primer mandamiento de Dios. Cuando deciden dejar de hacerlo y acudir a Dios, hay un proceso de liberación que tienen que seguir. Creo que en castellano se llama liberación. En este proceso, en el que el sacerdote reza por ellos, a veces hay manifestaciones demoníacas que la gente suele conocer por las películas, El Exorcista, etc., pero que realmente existen. Entonces, al verme enfrentado con todo esto, no tuve más remedio que admitir que esa realidad existe. Solamente el puro hecho de su existencia. Y fue más tarde cuando llegué a mi conversión, pero fue un proceso. Vale, entonces el primer paso es darse cuenta de que existe una realidad espiritual. ¿Y el segundo paso cómo comienza? ¿Cómo se da? ¿Cómo se desarrolla? Sí, después de ese primer momento de darme cuenta de lo real que es la realidad espiritual, todavía no se produjo mi conversión, porque después de esta primera experiencia sí que dejé de hacer algunos pecados graves, pero después de algunos meses caí otra vez en la misma situación porque no recibía los sacramentos, no rezaba, entonces no tenía bastante fuerza espiritual para dejarlos. Sin embargo, la cantidad de oración, cuando estaban rezando por mí otras personas, hacía que mi corazón deseara convertirse. Es muy difícil describir cómo este deseo de conversión. Luego hice una peregrinación en la cual me confesé después de 15 años. Y fue solamente después de esta confesión cuando empecé una vida nueva. ¿Entonces la confesión fue la conversión? Oh, sí. Ese fue el momento concreto de conversión cuando me confesé. Y desde esa confesión hasta el día de hoy, y espero que hasta el día de mi muerte, soy una persona nueva y lucho contra el pecado. Todavía soy pecador. Un pobre pecador, pero lucho contra el pecado. Conozco la realidad espiritual e intento vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos después de esa confesión? Después de la conversión, inclusive. Después de esa primera confesión, a decir verdad, no. Por lo menos no soy consciente de ningún obstáculo grande, porque Dios me concedió tantísimas gracias. En pocos meses aprendí tanto sobre la fe que la gente no se podía creer que acababa de convertirme hacía solo algunos meses. Yo les hablaba de cosas que ellos no sabían.
ellos que eran practicantes toda su vida, y fue una explosión de gracia tal que es realmente imposible describir. A decir verdad, casi tengo vergüenza de haber recibido tantas gracias. Mi vida anterior era... No pasé por ninguna tragedia. Todo era genial, simplemente no me llenaba. Luego Dios me regaló esta conversión y después me llamó a la vida consagrada. En todo esto Él me concedió tantas gracias que lo único que tengo que hacer es aceptarlas y hacer lo que debo hacer. ¿Qué pensaron sus amigos, su familia de todo esto? Bueno, después de la conversión, yo no cambié mucho exteriormente, si es que llegué a cambiar algo, porque seguía trabajando como fotógrafo y haciendo skate, snowboard, montándome en la Vespa, con la diferencia de que ahora me confesaba con frecuencia, aproximadamente cada 2 semanas. Iba a misa con frecuencia, rezaba el rosario. Fue más bien un cambio interno. Naturalmente mi madre estaba contenta, ella había estado rezando durante años por mí. Mi padre no estaba tan contento porque a él no le gusta la religión para nada, y mis amigos, bueno, muchos de ellos, la mayoría, eran ateos o por lo menos agnósticos. Entonces, creo que su reacción fue decir, bueno, eso es una tontería, una idiotez, pero si insistes, haz lo que quieras, lo cual es la actitud típica de la gente de hoy en día. ¿Tuvo la Virgen algún tipo de papel en su conversión? No sé, ¿sentía que estaba rezando ella quizás también por usted? Yo estoy convencido de que sin la Virgen y sin su intercesión, ni siquiera hubiera tenido lugar, porque el santuario al que fui para confesarme después de 15 años era el de Medjugorje, donde hay supuestas apariciones. Además, mi madre me consagró a la Virgen cuando nací. Por lo tanto, hay una conexión grande a lo largo de mi vida con la Virgen. Ella me infunde fuerzas. Vale, entonces, digamos que su conversión fue un dejar que Dios hiciera en usted, ¿no? ¿Puede explicar, no sé, cómo se trató esta llamada, cómo tuvo lugar esta vocación? Después de mi conversión, como ya he dicho anteriormente, no cambié mucho exteriormente, pero empecé a rezar, porque otras personas me dieron el consejo de rezar por mi vocación, para ver cuál es la finalidad de mi vida en este mundo y ver para qué me ha creado Dios. Y lo hice. Yo rezaba muy intensamente, como 3 rosarios al día, si podía, e iba a misa con esa intención. En un momento dado, en el confesionario, el sacerdote me dio un buen consejo. Después de esa confesión, inmediatamente iba a haber misa. Asistí a ella, y después de recibir la Santa Comunión y volver al banco, estaba arrodillado y rezando en silencio. En este silencio, nuestro Señor me dijo, te he creado para ser sacerdote. Y eso fue lo único que yo necesitaba. ¿Sintió algo de miedo, algo de confusión? ¿O simplemente lo aceptó inmediatamente? Oh, no, para nada. Fue la llamada que yo estaba buscando. Y después me acordé de que cuando tenía 8 años, alrededor de la primera comunión, yo quería ser sacerdote, pero luego se me olvidó, claro. Entonces todo tenía sentido. Fue perfecto, tan apacible, alentador y consolador. Fue como, sí, a por ello. Vale, después de la conversión, supongo que algunos de sus amigos les dijeron, bueno, pues sí, si esto es lo que realmente quieres, a por ello, vale. Pero cuando ya vieron que la cosa iba en serio... Claro, que meterme en un monasterio fue otra cosa completamente distinta.
Supongo que muchos de ellos pensaron que me había vuelto loco, que había perdido el juicio. Algunos de ellos intentaron disuadirme y de hecho estaba agradecido por ello, aunque estaban equivocados, pero estaba agradecido por su buena intención, porque pensaban que yo estaba haciendo algo malo y querían ayudarme, lo cual es buena intención en sí, solamente que en un contexto equivocado. Entonces hubo muchas reacciones positivas y negativas, también las había, pero no me llegaron a mí tanto porque la gente suele decir las cosas por detrás, a la espalda, cuando algo es malo, y cuando algo es bueno te lo dicen a la cara. Por eso no recibí muchas reacciones negativas directamente. ¿Qué le diría a un joven que nos está viendo ahora mismo y que está atrapado también en ese peligro, en esas cosas extremas, en ese sentirse lleno con algo? ¿Cómo se sale de todo eso? ¿Cómo se sale del no creer que existe lo espiritual? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría? Bueno, el primer paso sería acudir a un buen sacerdote que les vaya a entender, que no les va a juzgar, pero que tampoco les dejará seguir viviendo en la oscuridad, sino que compartirá con ellos las verdades de la fe. Pero si todavía se sienten incómodos con acercarse a un sacerdote, hubiera sido incómodo para mí, entonces a lo mejor lo pueden hacer con un amigo que sea practicante. Deben acudir a un amigo así y simplemente preguntarle, y más que nada preguntar a Dios, haciendo una oración muy sencilla: Dios, si existes, me gustaría conocerte. Por favor, revélame la plenitud de tu verdad. Si haces esta oración con sinceridad, Dios la escuchará sin duda alguna. ¿Hay algo más que quiera añadir? No sé, explicar por qué quizás esta vida que lleva ahora le llena mucho más que la anterior. No sé, no hay idea. No tengo palabras para expresar todo lo que la gracia de Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero puedo deciros esto: la única manera normal de vivir es la de luchar por la santidad. No podemos alcanzar la santidad por culpa de nuestra debilidad, pero tenemos que luchar por la santidad y esa es la única manera normal de vivir. Nunca hay que aceptar el mal. Nunca aceptar el pecado, nunca decir, vale, ya. Como dicen aquí en Roma, no. Hay que decir no al pecado, y sí a Dios, y sí a todo lo que sea bueno, verdadero y hermoso, y luchar para alcanzarlo. Porque en el cielo tendremos la plenitud de todas esas cosas positivas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y compartir su testimonio. De nada, y gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir todas estas cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida y que no merecía. Soy un gran pecador. Todo ha sido un don maravilloso y completamente gratis que me concedió Dios, y lo único que puedo hacer es compartirlo con los demás. Gracias por estar hoy aquí. Gracias. Amigos, a ver, el deporte no es malo, el deporte está bien, de hecho nos aleja del alcohol, de las drogas, de la vida social poco buena, pero lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo tercero es Dios, y así podría estar toda la tarde. ¿Qué tenemos que hacer? Realmente alcanzar la santidad, o sea, buscar esa santidad. ¿Podemos hacer deporte? Claro que sí, de hecho el cuerpo es el templo del alma, debemos cuidarlo. Debemos amarlo, nos lo ha dado Dios. Pero lo primero siempre, Dios. Lo demás, otra cosa. Gracias por estar ahí.